Amigos de este su espacio, como es una costumbre, nosotros continuar informando a la población de los principales temas de lo que tiene que ver con el acontecer nacional. Y la educación sigue siendo un tema muy importante para nosotros. Para tales fines, hacemos contacto con el señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, para conversar con él cómo marcha esto de lo que es la posible presencialidad en nuestras escuelas dominicanas. Don Darwin, bienvenido nuevamente por aquí, señor. Muchas gracias, Robert. Aprovechando ahora sí en cámaras a enviarle un gran saludo a don Mario. Esperemos que esté en salud y contento de volver a conversar contigo y con tu teleaudiencia. Gracias, gracias a usted. Esos saludos le llegan y de esa misma manera él se lo devuelve con mucho afecto para usted. Igualmente. Señor Darwin, hace un tiempo conversamos con usted de lo que era una posible llegada en las condiciones, como bien usted ha estado detallando, de la presencialidad en nuestras escuelas. Vemos que el tema sigue tomando fuerza, ya diferentes sectores se siguen pronunciando en este sentido. Veo que el más reciente que lo hizo fue el CONET, pero al parecer esa voz que ustedes han estado levantando ya llegó a las manos del ministro de Educación. En el día de ayer tuvo una importante reunión del Consejo de Educación y al parecer el tema tiene posibilidad de que puedan lograr esa presencia, como bien ustedes explican, en las condiciones y que los protocolos lo puedan permitir, don Davo. ¿Qué le parece esto? No, totalmente de acuerdo con esa apreciación que tú haces. Todos los actores que formamos parte del Consejo Nacional de Educación queremos cuidar la salud de los educadores, de los administrativos, de los estudiantes, y justamente por querer cuidar la salud de ellos y sobre todo aquí de los estudiantes, es que estamos promoviendo ese retorno parcial, progresivo y voluntario a las aulas, eh, porque ustedes saben que los estudiantes ya llevan prácticamente un año fuera de las escuelas, están echando de menos a sus docentes y a sus compañeros de clase. Esto no solo ha traído problemas en cuánto aprenden y cómo aprenden, que seguro quedarán Sí. expuestos en las evaluaciones, sino que también le han traído problemas emocionales y ha afectado su salud mental. Igual que la de los docentes, nosotros creemos que no entendemos muy bien por qué el debate ha tomado un cariz de conflicto, cuando en realidad no vemos un conflicto como tal. El ministro ayer lo decía con sabias palabras en el Consejo Nacional de Educación: todos queremos lo mismo, todos queremos volver a las escuelas, y lo que nosotros hemos dicho es: iniciemos con algunas experiencias piloto que permitan en aquellos lugares donde la pandemia está controlada. En la escala de Harvard esto es en el color amarillo, es decir, que se pueden hacer actividades normales con el uso de protocolos para evaluar lo que la ciencia viene demostrando a lo largo y ancho del mundo: que la escuela es un lugar seguro, que la escuela no genera ningún efecto sobre el patrón de contagio de la enfermedad, y por tanto entonces ir después de eso progresivamente abriendo otras oportunidades a aquellos centros, sobre todo a aquellas familias que desean y necesitan que sus hijos vayan a los centros educativos. Que somos muchas esas familias que necesitamos que nuestros hijos puedan retornar a las escuelas y ahí me incluyo yo también. Don Mira, David, Robert, nosotros hicimos una investigación justamente de carácter nacional para tener validez para todo el territorio, todos los espectros socioeconómicos y educativos de las familias, y nos encontramos con que el 60% de los hogares pretende que sus hijos regresen ya ahora, con protocolos obviamente que garanticen la seguridad, a la escuela. Que el 60% dicen, bueno, al menos algunas jornadas o al menos algunas horas de algunas jornadas necesitamos que estén, porque les hace falta para fijar sus aprendizajes, para mejorar sus condiciones de salud emocional, y porque además los padres están percibiendo, esto no es medido en los aprendizajes de los estudiantes, pero sí los padres perciben que están aprendiendo menos. No es un dato menor que más de la mitad de los padres estén contestando que sus hijos o no aprenden nada o aprenden menos que antes. Eso es una percepción válida a nuestro juicio, más allá de que obviamente no estamos evaluando el aprendizaje en sí mismo. Eso vendrá luego con las pruebas estandarizadas. Pero lo interesante también es ver, Robert, que no es la familia de los sectores más altos, de las familias más aventajadas, que están pidiendo el retorno a la presencialidad. Lo están haciendo los más pobres. El 20% más pobre de la población es en aquel sector donde más se demanda el regreso a las aulas.
y también en el sector donde están las madres menos calificadas, las madres que tienen hasta primaria y que no logran culminar la educación básica, en un 89% piden que las escuelas se vuelvan a abrir para sus hijos. Entonces, esta es una medida de equidad, es una medida que complementa la buena estrategia de educación a distancia que desarrolló el ministerio, que esto no lo contradice, que no lo contrapone, sino que por el contrario lo apuntala, se pretende que eso dé resultados, y eso es en lo que estamos, no estamos buscando conflicto, no hay intereses económicos detrás. Todos saben que Educa es una entidad que trabaja para la mejoría de la calidad de la educación, a Educa no la financia el gobierno, todas cosas que se han estado diciendo, yo creo que sin argumentos, sin los sustentos definitivos, muchas veces recurriendo a la descalificación o a sembrar el miedo, que es infundado, porque la ciencia ha demostrado de manera contundente que los niños menores de 12 años no se contagian, y cuando lo hacen en los hogares, no lo hacen en las escuelas. Esa es la conclusión que llega la ciencia a nivel global. Entonces, cuando opinan las personas, tanto desde representantes de algunos docentes sindicalizados o de colegios de médicos, como lo han hecho recientemente, las opiniones todas son respetables, pero las opiniones tienen que estar fundamentadas, no pueden ser solamente en la opinión. Tiene que haber un fundamento detrás, y sobre todo en aspectos tan delicados como cuando se habla de ciencia. Lo que nosotros tenemos sobre la mesa son decenas de estudios de las organizaciones más respetadas a lo largo y ancho del planeta, con todo el sistema de Naciones Unidas, la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD, el Instituto Pasteur de Francia, también con su sede en Montevideo, el Instituto de Enfermedades Infectos Contagiosas de Londres, el Centro para la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, más de 150 estudios de pediatras y de neuropediatras, es decir, que están a favor de la apertura de las escuelas, y por eso el mundo va en esa dirección. ¿Por qué tiene que ser diferente en República Dominicana? ¿Por qué tiene que ser distinta la opinión de los especialistas? Bueno, para eso hay que usar datos, y con los datos que se tienen es lo que nosotros estamos tratando de defender. No es una posición caprichosa o interesada, es una posición que está fundamentada en los argumentos científicos y académicos. Excelente, don Darwin, que da esa explicación, porque como bien usted ha dicho, hemos escuchado a algunos sectores tratando de descalificar esa opinión que usted no ha explicado en este momento, pero lo bueno es que, como bien usted ha explicado, esto no es un criterio que ha partido de ustedes, son organizaciones muy importantes y de prestigio mundial que establecen estos datos. Don Darwin, quisiera pedirle para hacer una pequeña pausa, porque al retornar quisiera que analizáramos un poquito más amplio la opinión que emitió la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. A ver qué le parece. Claro, con mucho gusto. Hacemos una pausa, retornamos en breve con todos ustedes, aquí en su espacio, Teledebate. Señores, retornamos por aquí en esta interesante conversación con el señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Don Darwin, al hacer la pausa yo decía que precisamente luego de esta reunión y todo lo que ha tenido que ver en el día de hoy, escuchamos que la maestra Xiomara Guante sigue reiterando que esto todavía no sé si es que ellos entienden que no procede, está hablando del tema de las escuelas que no tienen servicio de agua, está explicando un sinnúmero de cosas como que todavía no hay disposición de ellos de asumir un retorno a las clases. ¿Qué opinión le merece esto, don Darwin? Bueno, Robert, yo tengo la mejor opinión de la profesora Xiomara Guante. Compartimos, de hecho, mesa en el Consejo Nacional de Educación. Sí. Simplemente me apena decir que los argumentos que ella están esbozando carecen de argumentos técnicos, es decir, carecen de evidencias técnicas debidamente fundadas. Tal vez ella no haya tenido la oportunidad de documentarse con esto. Nosotros estamos a su disposición para poder explicarle y compartir estas ideas que están basadas en la ciencia y en los datos, no en una posición voluntarista. Por supuesto que Educa siempre ha sido una entidad responsable, y cuando está en juego la salud de docentes,
de estudiantes, todavía la responsabilidad es mayor. Por lo tanto, Sí, lo que decimos, lo decimos con la veracidad que nos trae la ciencia y los que más saben al respecto. Entonces, los temores sobre contagios desmedidos, sobre catástrofes sanitarias, sobre superposición, sobrepoblación de camas de hospitales, producto de abrir las escuelas, no tiene razón de ser. No hay evidencia científica para decir esto, y no hay evidencia científica para casi ninguna actividad. Por eso en la República Dominicana se han habilitado los hoteles con protocolos, los restaurantes con sí, protocolos, sí, sí. porque cuando se utilizan protocolos de seguridad, no hay por qué temer. Y cuando los adultos protegen a los más niños, y los niños, además, sabemos que por debajo de los 12 años, según la ciencia, no se contagian lo suficiente, la carga viral que pueden asumir en un eventual contagio no es significativa para llevar el virus al hogar, Sí, que era uno de los temores originales de cuando comenzó la pandemia. Entonces están dadas las condiciones para que el proceso de integración a las escuelas comience a ser paulatino, progresivo, parcial, para poder contribuir a resolver un problema estructural que está afectando a los más pobres. Por eso es cierto que en algún momento hubo cierta duda sobre el sí. comportamiento del virus, pero un año más tarde, después que apareció esta situación a nivel global, bueno, la ciencia ha arrojado evidencias contundentes, reiteradas, que se van sumando en la misma dirección, y eso nos hace estar muy tranquilos y muy seguros de lo que estamos recomendando. Por otra parte, en los últimos 8 años, nadie lo ha dicho y es muy justo reconocerlo, que el país, porque no es que sea un gobierno, el gobierno de turno, el país ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la infraestructura de sus centros educativos. Es verdad, siempre pueden quedar algunos centros que tengan deficiencias, por ejemplo, de agua potable. El propio ministro de Educación, en una de las sesiones del Consejo Nacional de Educación, pudo compartir con todos los presentes que 400 centros estaban con problemas de suministro de agua. Bueno, obviamente en esos centros no se puede trabajar aún, pero Sí. es un número que es relativamente pequeño en función de los más de 7.700 centros públicos que tiene el país. Es decir, no podemos condenar a la gran mayoría de la población que asiste a la educación pública, más de 2.100.000 estudiantes, a que queden en los hogares porque hay en 400 centros que no pueden tener el suministro del agua potable. Es decir, la solución es comenzar en donde están las condiciones dadas y dejar a punto, listos, todos los centros educativos para que nadie quede atrás. Pero esa es parte de la vocación que tiene esta idea de proteger la integridad de la salud física, emocional, mental de los niños, también sus niveles de aprendizaje, porque esto puede tener costos muy altos para el país. Nosotros hemos visto en la investigación que hemos hecho y que está disponible en la página de Educa, en el www.educa.org.do, que hay un potencial de 20.000 estudiantes que hoy están en los albores, en el límite, en la frontera de la deserción escolar. Eso sería muy riesgoso, muy penoso además para esas familias que son las que provienen de los hogares más desfavorecidos, Robert. Sí, sí. Don Dawi, para continuar ya con el tema de los maestros, también en la zona de Santiago, el Cibao, hemos escuchado algunos pronunciamientos allí de algunos de los maestros con cierto nivel también de oposición a que se puede iniciar. ¿Conocen ustedes el sentir o la posición de estos maestros? Mira, nosotros estamos desarrollando una investigación también que sea representativa, porque las investigaciones que están mal estructuradas desde el punto de vista Sí. metodológico, si yo le pregunto a 300 personas liceístas de qué equipo de béisbol es, me van a contestar que del Licey, y yo no puedo Del inferir, Licey, sí. y no puedo inferir que por esa razón no hay nadie de las Águilas. Entonces, Muy bien. obviamente, para poder tener una representatividad de eso. Hay técnicas metodológicas, el estudio que Educa hizo la sigue, están para el Sí. que las quieras ver en la ficha técnica de esa documentación, que ha sido además validada por pares académicos de más alto nivel a nivel de la región y el mundo, y nos da la Qué bueno. tranquilidad de que lo que hemos dicho está representando las opiniones. Sí. Entonces, muchas veces
podemos construir una visión del mundo muy segmentada o sesgada por la realidad pequeña que podemos estar viendo. Es decir, si todos mis familiares son del Licey, yo no puedo pensar que por eso no hay nadie de las Águilas. Bueno, esto Sí, es lo mismo. Y aquí lo que nosotros tenemos es que ir a una opinión más generalizada de los docentes. Estamos en ese proceso de consultarles a ellos cuál es la vocación que tienen, pero lo que hemos visto es que muchos de estos educadores o incluso padres de familia, cuando se oponen a la presencialidad, lo hacen porque les ha ganado el miedo, porque la sí, información no ha llegado de manera correcta, porque tienen un temor que hoy es infundado de las consecuencias que puede tener esta enfermedad sobre ellos y sobre sus familiares. Esto es muy importante tener en cuenta porque la vacuna, y aquí viene la clave de todo, sí. no va a resolver la situación. Por ejemplo, yo hablaba ayer con un científico muy prestigioso del Instituto Pasteur que me decía que una vez que uno recibe la vacuna, tiene que seguir utilizando la mascarilla y tiene que seguir manteniendo la distancia. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir la vacuna lo que hace es que si el virus entra en mí, no genere la enfermedad, no la desarrolle, pero yo Mm, puedo contagiar a otros que de no estar vacunados se verían afectados por la enfermedad. Entonces, hasta que la gran mayoría de la población esté vacunada, el problema no se va a ir. Y las vacunas van a ir llegando progresivamente. Se sí. necesitan más de 20 millones de dosis para inocular a toda la población, porque como ustedes saben, y habrán ya seguido en las noticias, la gran mayoría de las vacunas requieren 2 dosis Sí. para poder completar la inmunización. Bueno, este es un problema importante que no se va a resolver en el cortísimo plazo y no podemos pensar que los centros educativos van a seguir cerrados indefinidamente o hasta que llegue la última vacuna o hasta que el último dominicano o dominicana sea vacunado. Por eso es la necesidad de que más pronto que tarde se inicien procesos de el cual aprender, del cual trabajar lecciones, del cual mejorar y perfeccionar los protocolos, porque progresivamente hay que ir desarrollando esta estrategia. No es verdad que vamos a llegar a un día en el que digamos, bueno, todos están vacunados, ahora mañana vamos todos a la escuela. Eso no va a ocurrir así. Va a ser un proceso gradual que hay que ir ensayándolo, incorporándolo a partir de en los territorios donde la pandemia esté menos agresiva, donde los controles, donde los niveles de contagio estén dentro de parámetros manejables. Don Dawi, a propósito de vacuna, usted sabe que siempre se ha estado comentando de la posibilidad de que los maestros puedan entrar ya en la segunda fase de vacunación. Esto, ¿cómo usted lo ve o si ya esto está confirmado que será así? No solo están así, que hoy mismo ya se han vacunado los primeros 80 educadores Excelente. en las instalaciones de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, se ha desarrollado hoy mismo el inicio de la vacunación de los educadores, el gobierno dándole prioridad al sector educación. Esto es muy importante, Sí, es claro que sí, claro muy que sí. significativo, claro, es testimonial, son los primeros 80. Hay más de Sí, 97.000 educadores en el sector sí, público, hay más de 40.000 en el sector privado y hay más de 120.000 trabajadores de otras funciones en el sistema sí, educativo que también tienen que ser vacunados. sí. Pero esto es un ejemplo, una demostración del compromiso que tiene el gobierno con la educación y con el cuidado de sus trabajadores del sector para que rápidamente puedan volver a sus funciones en el aula, que ya no será la misma, como decía el ministro ayer en el Consejo Nacional de Educación, no se volverá nunca jamás al modelo antiguo de educación. Sí. Hoy tendremos un modelo que combina las plataformas, las tecnologías, los contenidos que ha desarrollado el ministerio en diversas modalidades. Don Dawi, habló de un nuevo modelo. Hemos visto diferentes comunicadores, en el caso de algunos muy importantes, de José Lalú, que ha estado reiterando y a veces hemos visto como estableciendo algunos debates con usted mismo, de que le habla de una llamada educación virtual, que es la educación de los nuevos tiempos, que esto es la panacea, que con esto va a cambiar la humanidad en su manera de formación. Don Dawi, ¿qué opinión tiene usted de esto? Porque hemos visto que usted reitera de que las condiciones de nosotros es un modelo híbrido, pero de acuerdo a nuestras posibilidades. No, lo que pasa es que tenemos que separar seguramente
ese prestigioso comunicador habrá precisado a qué nivel educativo se refiere. Cuando hablamos del nivel superior universitario, la educación virtual se va a imponer, va a haber un modelo híbrido, por supuesto, porque siempre el contacto presencial va a estar allí, pero Sí. claramente las plataformas hoy son muy robustas y los estudiantes van a poder estudiar en la universidad del mundo que quieran estudiar. Y esto va a traerle grandes problemas y dolores de cabeza a las universidades locales de todos los países, porque las universidades que no tengan el nivel para atender a esa población exigente de calidad en la formación profesional, bueno, van a tener que repensar su función, porque hoy el estudiante puede elegir dónde estudiar desde la silla de living de su casa o de su habitación. Pero este nivel de desarrollo tecnológico no es tal para la primera infancia, por ejemplo, donde tenemos niños menores de 5 años en los cuales el contacto directo con la interacción humana, con el contacto con el tipo de superficies, donde desarrollan el manejo de sus sentidos, la vista, el oído, la voz, el gusto, el tacto, requiere de experiencias sensoriales que no se pueden obtener por la educación virtual. Y esto es verdadero en gran parte del ciclo formativo obligatorio, es válido para la primaria, es válido para los primeros grados de la secundaria. En la medida que los muchachos van entrando en el bachillerato, obviamente los contenidos de aprendizaje pueden llegar a través de estas plataformas, pero no olvidemos que en esa etapa de la vida es cuando el grupo es el que consolida la identidad personal, en cuando las relaciones sociales son las que fijan las posiciones que luego van a ser los pilares para la vida, y por tanto el proceso de aprendizaje no es solamente recibir el contenido de la clase a través del computador, es la vida que se genera en torno al campus, en torno a la comunidad educativa. De modo que allí está la heterogeneidad del análisis y por qué en algunos segmentos de la población las tecnologías como las que estamos usando ahora son tan potentes y como en algunos otros son complementarias o herramientas adicionales. Es un tanto esto, no hay una respuesta única porque la educación es muy amplia, va desde como se menciona en algunos países, desde cero a siempre, y este constante proceso de aprendizaje sí trae una transformación radical a la educación superior que tendrá que redefinirse, repensarse y recomponerse después de los efectos que han sufrido con la pandemia. Don Darwin, yo creo que esa participación suya en el día de hoy debemos ponderarla como una muy importante en cuanto a lo que es la edificación que usted ha hecho a toda la población de lo que significa retornar nuevamente a una educación presencial en las condiciones que nos permite el protocolo. Don Darwin, no quiero concluir sin reiterar la información que usted daba de que ya se inició el proceso de vacunación para los maestros. Apenas una pequeña partida, pero según dice una frase norteamericana, Roma no se construyó en un día, se construyó paso a paso. Yo creo que ya el inicio ya con un maestro que se ha vacunado ya es un punto de partida para llevar a cabo este proceso de vacunación para los maestros tan importante para todo y para lo que necesitamos que podamos nuevamente volver a ese modelo que usted ha presentado de manera magistral, don Darwin. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un buen resto de jornada. A usted también. Señores, hacemos una pausa para continuar con todos ustedes aquí en este su espacio.